Ya estamos de regreso. Se cortó la señal. Que así pasa a veces. ¿Ya? Bueno, mientras van ingresando los compañeros, está grabando. Participantes. Ya. Entonces, lo que les mencionaba, el grupo 2 tiene, indica lo que es la política monetaria. Recuerden que en la política monetaria nosotros tenemos que puede ser expansiva o contractiva. Una forma de hacer incremento de la masa monetaria es por medio de la compra o venta de bonos. También puede decidir controlarse la tasa de interés nacional, ¿sí? Decidir bajar la tasa de interés nacional o incrementar la tasa de interés nacional. Recuerden que si estamos en un equilibrio inicial, al momento que se incrementa la tasa de interés nacional, se va a poder producir un desequilibrio, ¿no? Que esto vendría a ser un equivalente a una política expansiva monetaria. O también puede decidirse incrementar el coeficiente de caja que tienen los bancos. Entonces, eso prácticamente son tres instrumentos que tienen los gobiernos para aplicar política monetaria. Lo que es la tasa, influir en la tasa de interés nacional, influir en el coeficiente de caja que manejan los bancos. Si baja el coeficiente de caja, los bancos van a tener más recursos para dar más créditos y eso obviamente va a inyectar más liquidez a la economía. Por el contrario, si lo reduce, va a limitar el crédito al mercado y eso es una política monetaria también. O puede decidir comprar o vender activos financieros, entonces para inyectar más recursos monetarios a la economía. Entonces, esos, por favor, anótenlos en sus detalles para que en la siguiente parte que les toca al grupo 2 puedan argumentarlos y para el grupo 1, recuerden que ya mismo le vamos a hacer unas preguntitas, entonces para que se vayan preparando, ¿no? Para el grupo 3 que estaba hablando los que son los efectos de una devaluación, ¿sí? De una economía abierta, tengan en cuenta qué es devaluar y cuándo se devalúa, ¿no? No van a, cuidado, van a confundir los términos, ¿sí? Continúe. El grupo 3. Pueden continuar, por favor. Ya los que han ingresado les he dado el acceso, no tengo a nadie en cola. Ah, cierto, tengo que dejar de compartir. Y el grupo cuarto lo que va a hablar es qué sucede en cambio cuando hay movilidad imperfecta de capitales. A ver acá. Ya. Ya ahí dejé de compartir. Ya en este momento puedes compartir. Pueden continuar. Bueno, continuando. Respecto a una movilidad perfecta capital, existe facilidad o dificultad de movimiento de los capitales financieros de un país a otro. Correcto. No existe ningún control al libre movimiento de los capitales financieros. El inversionista que desea adquirir el activo local o el activo extranjero debe poder hacerlo libremente. Los tenedores de bonos les debe ser indiferente adquirir bonos locales o extranjeros. En una situación de perfecta movilidad de capitales, el activo local y el activo externo son sustitutos perfectos, es decir, que salvo su rendimiento, a los tenedores de bonos se les debe ser indiferente adquirir bonos locales o extranjeros, es decir, los fondos van hacia los países con rendimientos superiores. Si la tasa de interés de un país es superior al resto del mundo, inmediatamente los fondos van hacia ese país para poder aprovechar el diferencial de rendimiento. Asumiendo que el tipo de cambio es flexible, si una moneda es muy demandada, subirá de precio con respecto a las demás, mientras que las monedas que nadie desea se depreciarán. Por otro lado, asumiendo que el tipo de cambio es fijo, el Estado intervendrá utilizando sus reservas para conservar su paridad cambiaria y no recurrir a una devaluación. Ya.
correcto. Ya voy a hablar sobre las devaluaciones sin control de capital. Una devaluación desplaza el punto de equilibrio a la derecha sobre la curva IES, ya que la demanda de bienes va de los extranjeros a las nacionales, mejorando el balance comercial y la demanda agregada, como vimos en la imagen. Como movilidad de capital, la demanda y la oferta de dinero se ajustan endogenadamente igualando a la I igual a I asterisco. El desplazamiento de la LM se desplaza a la compra de divisas por parte del Banco Central hasta que se elimine el exceso de la demanda por monedas locales, lo cual ocurre cuando el aumento de la oferta de dinero se da en la misma proporción que la devaluación y el aumento del precio. Sin embargo, como se ve, la tasa de interés interna nos afecta, pues siempre es igual a la tasa de interés externa. Gracias. Ya, ahí prácticamente se le adelantó al otro grupo y expuso qué sucede cuando tenemos movilidad imperfecta de capitales, ¿no? Esa era la parte del grupo 4. ¿Ya? En Voy a devaluación, hablarlo. ya, disculpa que te haya interrumpido. En devaluación, ¿cuándo se aplica la política de devaluación? ¿Cuándo se aplica la política de devaluación? ¿Qué me puede decir de los integrantes del equipo? Cuando un país empieza a tener un déficit en la balanza de pagos. Sí, Entonces, correcto. Sí, continúa, Casey. Estás bien. Es que ya me interrumpí, se me fue la idea. Ya, ya está bien, yo te ayudo, no te preocupes, Casey. Entonces, cuando un gobierno va a decidir implementar una devaluación, primero cuando tiene un tipo de cambio fijo. Acuérdense que en un tipo de cambio fijo, un gobierno defiende su paridad cambiaria. ¿Qué sucede si en el tipo de cambio fijo tiene lo que mencionaba Case, déficit en la balanza de pago? Entonces, simplemente lo que va a haber más demanda de moneda internacional y obviamente como está protegiendo la paridad cambiaria, lo que va a hacer es el gobierno por medio del Banco Central va a intervenir comprando moneda extranjera. Entonces va a tener que comprar bonos para poder mantener esa paridad cambiaria, controlarla, y obviamente eso le va a sacrificar divisas, porque tiene que vender, pagar en dólares para poder adquirir las divisas que requiere y poder equiparar el tipo de cambio. Va a llegar un momento en que si ya no tiene la posibilidad o ve que se le está diluyendo el control, entonces lo que hace es devaluar. Es una decisión propia del gobierno. ¿Sí? Eso es lo que está relacionado a la devaluación monetaria. ¿Sí? Y ahí continúen. ¿Ibas a hablar algo? Dale, dale. Ya, consecuencia de la devaluación. Entre las principales consecuencias tenemos lo que es la pérdida de poder adquisitivo. Tanto Correcto. ahorradores como inversores ven disminuido el valor de su dinero. Disminución del valor real de la deuda. Se trata de algo positivo para aquellos que pidieron prestado y negativo para aquellos que prestaron. El país podría ser más competitivo en exportaciones. Al disminuir el valor de la moneda, los productos son más baratos en el exterior. Esto podría incentivar a comprar productos locales por parte de los países extranjeros. Fomentar la llegada de turismo. Es decir, es más barato, es una atracción para unas vacaciones. Incentiva el consumo de productos producidos en el país. Al devaluar la moneda, las importaciones son más caras y la población suele preferir comprar producto nacional. Gracias. Ya listo, gracias. ¿Ya terminaron todos de exponer? ¿O falta alguien del grupo? O sea, falta Josué, pero yo di su parte, porque no está. Ya, no hay problema, no hay problema. Igual la nota es global. Ahorita estoy haciendo una nota global, ¿ya?
Quisiera que me indiquen qué pasará en un proceso de devaluación en el corto plazo. ¿Y qué pasará en un proceso de devaluación en el largo plazo? ¿O cuál es la diferencia, mejor dicho? ¿Ya? En el corto plazo una devaluación y en el largo plazo una devaluación. Se puede que en el corto plazo exista competitividad. Correcto. Está bien. Más bien, ¿qué dice? Continúa. Hay competitividad. ¿Qué más? Está bien, vas bien. Mejora la competitividad porque los productos se vuelven más baratos. Y obviamente, ¿qué logras hacer con eso? Aumentar las exportaciones. Aumentar las exportaciones, ¿qué estás aumentando? El incremento de la producción. Estás buscando estimular ¿qué cosa? La demanda agregada. La curva IS crecer. Eso es lo que estás buscando con las exportaciones, ¿no? Y obviamente incrementar la masa monetaria. Entonces, estás logrando, eso logras hacer en el corto plazo. Pero en el largo plazo, este efecto no se ve. En el largo plazo, regresas al punto inicial debido a que los agentes económicos perciben de que es una mejora productiva simplemente porque has bajado el precio, pero no porque has mejorado el sistema productivo como tal. Entonces, a largo plazo, tus efectos van a ser nulos. ¿Sí? Esas son una de las razones por las cuales se critican bastante al Profe, modelo keynesiano. entonces Dime. a largo plazo puede haber una revaluación de la moneda. No. A largo plazo, No. la moneda, bueno, lo que posiblemente tienes, si no corriges los problemas de balanza, de déficit de balance de pagos, lo más probable es que vas a tener un proceso de devaluación aún mayor. O lo más o simplemente lo que has ganado en producción se te va a ver diluido. ¿Sí? O sea, el efecto a largo plazo es nulo, en pocas palabras. ¿Sí? En el corto plazo te da ventajas, aumentas la producción, aumentas el ingreso, pero a costa de reducción de salarios. ¿Sí? ¿Sí, Case? ¿Sí el resto? Ya. No tengo más preguntas para ustedes. Vamos con el grupo 4, pero antes de ir con el grupo 4, quiero saber si el grupo 2 ya tiene lista su partecita o necesita más tiempo. Alba. No se te entendió, profesor. ¿Ahí me escuchan? Quisiera saber si me lograron entender o necesitan más tiempo el grupo 2. No. Esa la escucha, es la que les pregunta ¿Se escucha entrecortado? si ya están listos el grupo Se 2 la o si quieren escucha. Sí, se escucha entrecortado. Profesor, Se escucha entrecortado. profesor, nosotros ya tenemos algo, pero era de la política expansiva, ¿verdad? Política La contractiva. contractiva. Ya, hagamos algo. Ah, o sea, la expansiva. Ya la expansiva ya les ayudé yo con la explicación. Ahora les falta a ustedes que argumenten la política contractiva. Cuando tienen una política monetaria. ¿Sí? Eso les falta a ustedes que expliquen. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Y se escucha bien, Bien. pero por rato sí se entrecorta. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como 2 minutos de corrido y 30 siempre cortado. Ya, entonces vamos con el siguiente grupo que va a hablar lo que es
movilidad imperfecta de capitales. ¿Qué ocurre allí? ¿Ya? Entonces, tiene paso ahorita el cuarto grupo para que nos exponga lo que ha Entonces encontrado. el grupo 1 todavía no hablo. El grupo 2 todavía no. Vamos a, como me dijo Alba, que todavía no han terminado, entonces para que lo hagan un buen trabajo. ¿Ya? Entonces vamos con el grupo 4. Pueden empezar. Profe, entonces el grupo 2 no puedo todavía compartir. No, No vamos a dar entiendo. al grupo 4. Ya les compartí. Y ahí les pasé por el chat, por si no pueden, si no me logran escuchar bien. ¿Ya? Puedes empezar. ¿Qué sucede cuando la movilidad de capitales es imperfecta? Capitales es imperfecta, pues esto se considera en este modelo que los precios son constantes y que los tipos de cambio entre los distintos países son fijados por la autoridad monetaria mediante un sistema de tipos de cambio fijos. ¿Qué es el tipo de cambio fijos? Es la evolución de precios del país emisor de la moneda que se utiliza como reserva. Esto significa que puede tener facilidad o dificultad al momento de importar o exportar capitales. Cuando sucede una movilidad de capital imperfecta, el inversionista no puede adquirir capitales porque esto conlleva a un control, en el cual puede existir un déficit que es la falta de los ingresos para que se equilibren los gastos. Bailón Evelyn, le voy a hablar lo que es la movilidad de capitales en el tipo de cambio fijo. Ahora tenemos la misma situación que antes. Una política monetaria expansionista moverá la curva LM a lo que desplaza el punto de equilibrio de 0 al equilibrio 1. Sin embargo, al estar por debajo de la curva, sabemos que la economía tiene un déficit sobre la balanza de pagos, como los tipos de cambio son fijos. El gobierno adquirirá divisa nacional y venderá moneda extranjera, lo que disminuirá la oferta monetaria y por tanto moverá la curva LM a su posición original del equilibrio 2. La política monetaria vuelve a no tener efecto sin importar cuán grande o pequeña. ¿Qué pasó? ¿Terminaron o se le cayó la conexión? No, Se le cayó la conexión, parece. sí. Ya, ahí sigo yo. Ya, dele, señorita. Franco.
Ya, podemos decir que una política fiscal expansiva moverá la curva IS y LS, que diga IS, llevando al punto de equilibrio. Ahora, dependiendo de la movilidad del capital, podremos tener un superávit, movilidad de capital elevada de la curva BP más positiva, un déficit de movilidad de capital reducida con la curva sobre la balanza de pagos. Como en la movilidad de tipo de cambio fijo, el gobierno tendrá que intervenir sus adquisiciones y ventas de divisas, tanto nacional como extranjeras. Desplazarán la curva LM, que si revisamos la que ocurre en lo de arriba, en la imagen que nos indica, que es una política fiscal con movilidad perfecta de capital y tipos de cambio fijos, mientras que un déficit en la balanza equivale al escenario de la política monetaria. Bajo estas circunstancias, la política fiscal es completamente eficiente. De hecho, es más eficiente cuando mayor sea la movilidad de capital. Ah, correcto. ¿Está bien? ¿Quién continúa? Bueno, el tipo de cambio flexible, una política expansionista, se moverá la curva. Ya, esto provocará un desplazamiento equilibrio de E0 a E1, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, como ahora los tipos de interés son flexibles, tenemos una situación diferente. Maite. El déficit de la balanza de pagos depreciará la moneda nacional. Maite, hagan una Esto cosa. aumentará ¿Me las escuchas? exportaciones netas. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, hagan una cosita. Sí. ¿Puedes ampliar el gráfico? O sea, el gráfico está bien. Lo puedes ampliar. Hazle haz más grande la pantalla. Para que puedan, porque ahí está como un poquito pequeño. Haz lo que ocupe toda la pantalla, no importa. Ahí pueden ir explicando. Ya, ahí se aprecia mejor el gráfico. Ahora sí, empieza de nuevo, Maite, por favor. No olvides cuál es tu nombre. Jiménez. Se corta. Sí, está la señal un poquito defectuosa. Profesor, no A ver, voy a escribirle al mensaje porque... Ya. Ya, ahí continúe. Bueno, como les iba indicando, esto aumentará las exportaciones netas, ya que los extranjeros pueden comprar más de nuestros productos usando la misma cantidad de dinero. También al ser los activos nacionales más económicos. La curva BP se moverá a la derecha, por lo tanto, con este equilibrio final estará en el punto E2. Funciona en este escenario y mejor cuando sea la movilidad de una casa. La política acerca de una política fiscal expansionista. ¿Qué sucede cuando tenemos una política fiscal expansionista? En caso de que
tengamos una política fiscal expansionista, moverá la curva IS, la curva de bienes de la IS a la IS', llevando el punto de equilibrio de E inicial al punto E1. Ahora, dependiendo de la movilidad de capitales que tengamos, podremos nosotros tener un superávit, que significaría una movilidad de capital elevada a la curva de la balanza de pagos en relación positiva. O un déficit, también dependiendo de la movilidad de capital reducida, también en la curva relacionada en la curva del balance de pagos de manera negativa. Bueno, sobre la balanza de pagos, como el tipo de cambio es flexible, habrá una apreciación de la moneda nacional. ¿Qué hace esto? Esto disminuirá las exportaciones netas, lo que moverá la curva de la IS' hacia la izquierda también. Como los activos domésticos, por ejemplo, como los activos domésticos son más caros, la curva de balanza de pagos de forma positiva también se moverá hacia la izquierda. Bueno, ¿qué pasa con el equilibrio? Bueno, el equilibrio final, por lo tanto, estará en el E.2. Si hay un déficit en la balanza de pagos, el caso de la curva de balanza de pagos en relación negativo, el resultado será el mismo que el caso de la política monetaria, siendo el punto 2 en el equilibrio final. En este escenario, la política fiscal será más eficiente cuando menor sea la movilidad de capital. Gracias. Ya listo. Bueno, y para cerrar, podemos ver que los precios son constantes y que los tipos de cambio entre los distintos países son fijados por la autoridad monetaria mediante un sistema de tipo de cambio fijo. Esto tiene una pendiente positiva, lo cual significa que aumenta producción, que genera un déficit en la cuenta corriente. Gracias. ¿Ya? Listo. Antes de comenzar, ¿cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan bien o me siguen escuchando entrecortado? Ahorita sí se le escucha bien. Se le escucha bien. Ya, listo. Ya, entonces, de lo que es una parte de la exposición de la primera persona que habló, casi no le escuché nada. Bueno, igual voy a mencionar algunos puntos. En general. Si quiere, lo podemos repetir, profe. No hace Si quiere, falta. profe, lo podemos repetir. No. A ver, repítalo. Profe, ¿en serio que a mí no me escucho? El primer grupo a la primera persona casi no le escuché nada. Ah, en serio, pero yo... No importa. Ya, Ronquillo lo va a repetir. No importa. No importa. Si desea lo puedo repetir, no hay problema. No importa. Lo que voy a indicar, para poder entender lo que es la política fiscal, política monetaria, es importante comprender esa parte, pero para poder entender cuando nosotros tenemos movilidad de capital imperfecta, dígame. ¿Me escuchan? No se le entiende. ¿No se entiende? No se le entiende. Híjole, ¿y ahora cómo hacer? Profesor, ¿Qué dijo? Por el chat, mejor, profe. No se le entendió nada. No. Escriba por el chat. A ver. Vamos a escribir al chat. A ver. Que continúe el grupo 2 hasta eso esperemos que se estabilice el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Al rato es como que se van en la señal. Sí, solo se la veces. Sí puede ver, sí puede ver, profe, me confirma. Sí, se puede ver. Ya. Ya, buena. Vamos a hablar sobre la política monetaria contractiva. Cuando la política monetaria contractiva, la cantidad de dinero baja y los tipos de interés suben, también los préstamos, consumos e inversiones y demanda agregada bajan igualmente que el PIB de empleo y precios.
En una política monetaria, sigue, la siguiente. En una política fiscal contractiva, también los gastos públicos bajan igual a demanda agregada. En los impuestos también suben y en las rentas de disponibilidad y consumo de inversiones y demanda agregada también bajan. En una política monetaria contractiva, la cantidad de dinero... sí, ya dije. Muchas gracias. Ya, se enredó un poquito. Sí, disculpe. Ya, Coraje. No Ya, tenga profe, coraje. yo voy a hablar sobre la política monetaria contractiva. Una contracción monetaria provoca una reducción de la producción y una subida del tipo de interés y una apreciación. Ese aumento del interés ocasiona un atractivo de los activos financieros nacionales y desencadena la apreciación. Ya, aquí tienes que aclarar algo. Tienen que aclarar algo. Tú no puedes decir directamente una apreciación o una devaluación. Antes de mencionar eso, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ya, antes de mencionar eso, tú debes de especificar el tipo de cambio que se está manejando. Porque estás explicando una política contractiva, entonces tú tienes que decir es que la moneda se tiende a incrementar o se tiende a devaluar o se tiende a reducirse, ¿sí? Porque si tú dices que se está depreciando, estás argumentando que estás en un tipo de cambio flexible. Y si posteriormente mencionas la palabra devaluación, lo que tú estarías haciendo entender a la audiencia de que no tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Sí? O sea, esto es muy importante que ustedes entiendan cuando hablan de este tipo de políticas. Es decir, la moneda pierde valor, la moneda gana valor. Ahí se entiende que es la moneda nacional. ¿Sí? Pero si ustedes dicen que se está depreciando y están hablando con un tipo de cambio que es fijo, y ustedes dicen que se está depreciando, ustedes darían a entender a la audiencia de que no saben, no tienen ni idea de lo que están hablando. Sí, porque están hablando de ir a Marte por el camino que lleva a la Luna. ¿Sí? Entonces, eso es que lo tengan en cuenta, ¿ya? De ahí los argumentos generales están bien, pero la parte técnica estás exponiéndola mal, ¿sí? Corrija eso. Hay que explicarle un poquito más. Tienes que especificar. O sea, tú no puedes decir directamente en la política monetaria se va a depreciar la moneda. ¿Ya? Porque si tú dices que se deprecia la moneda, estarías diciendo de que estamos en tipo de cambio flotante. Por ejemplo, que tú vengas y digas para Ecuador, que el Ecuador deprecia la moneda, se deprecia la moneda del dólar. O sea, tú no puedes decir que en el Ecuador se deprecia la moneda, porque Ecuador no tiene política monetaria. Y habría que ver en Estados Unidos el tipo de condición que ellos manejan. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, preferiblemente, para no decir se deprecia la moneda, se devalúa la moneda, se deprecia, o sea, no te confundas con los términos, la moneda pierde valor. Ya se entiende que si una moneda pierde valor, si estamos en un tipo de cambio fijo, va a ser devaluación, y si estamos en un tipo de cambio flotante, va a ser depreciación. ¿Sí? Continúa. Ya. Al disminuir la producción, se reduce la demanda de dinero y a su vez el tipo de interés, contrarrestando la subida inicial de la subida del dinero, me dijo que le digan, ¿no? De la apreciación. En el caso de una expansión monetaria con un tipo de cambio fijo, se reducirían los intereses locales debido al mayor volumen de fondos, ocasionando que la curva LM aumente y haciendo que a la vez la tasa de interés local se haga menor a la internacional. ¿Ya, listo? Mira, ve, mira, aquí te voy a hacer, mira lo que mencionas acá. En una contracción monetaria provoca una reducción de la producción del tipo de interés y una apreciación. Ese aumento de interés ocasiona un atractivo de los estados financieros nacionales y desencadena una apreciación. Estás hablando de un tipo de cambio flotante. El primer párrafo habla de un tipo de cambio flotante. Estas dos reducen la demanda y la producción. Al disminuir la producción se reduce la demanda de dinero y a su vez el tipo de interés, contrarrestando la subida inicial de la apreciación, en este caso de una expansión monetaria, con un tipo de cambio fijo. ¿Te das cuenta? Hasta aquí ibas bien, acá ya le embarraste. O sea, si tú me pones este argumento en un examen abierto,
y la nota es sobre 5, yo te pongo 0. Tú me vas a decir, pero el argumento está bien, sí, pero estás confundiendo los tipos de instrumentos monetarios que hay. Estás hablando una política de tipo de cambio flexible en el primer párrafo, y en el segundo párrafo me estás hablando de tipo de cambio fijo. Estás mezclando los argumentos. ¿Sí? Eso es lo que yo te mencionaba, que debes de tener mucho cuidado. ¿Sí? Continúa. Continúen. Profe, ¿Me escuchan? le entendí ¿Me escuchan o no me escuchan? la mitad, Profesor, la otra no se le entiende no nada. se le Así entiende. entendí la idea principal, que no mezcle ideas y que le explique un poco más, que sea un poco más explícito al momento de hablar. Ya, repito porque esta parte es muy importante y eso ojo a los demás equipos. El primer párrafo, ustedes están hablando de lo que es un tipo de cambio flotante. ¿Cómo sé que es un tipo de cambio flotante? Hasta ahí sí me escuchan, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí me escuchan hasta ahí? Profe, no se le escucha. No se me escucha. Hay problema en el internet. A ver, les voy a escribir. A ver. Deben de explicar. Voy a ir hablando y voy escribiendo. Profe, si está hablando, no. Ahorita ¿Ya? que dijo no se escucha, sí. Ya, Pero antes, está llegando lento el audio. Deben explicar. Sí, no se le escucha y puede comprobar en la grabación que Ya. está con fallas. Sí, Profe, así. ¿qué está al lado? Ya, ahí les estoy hablando y Porque estoy si escribiendo. ¿Ya? profe, y si mejor escribe en el chat. Sí, eso estoy haciendo. Estoy escribiéndolo. Cuando es un tipo de cambio flexible, será depreciación o apreciación. Cuando es tipo de cambio fijo, será devaluación o revalorización de la moneda. O revalorización. No pueden confundir los términos. No pueden confundir los términos. Es decir, hablar de una política monetaria donde se deprecia la moneda y argumentar que es un tipo de cambio fijo. Eso es incorrecto. ¿Está claro? ¿Me lograron escuchar o solamente vieron lo del audio? ¿O solamente escucharon lo del? Escribiendo así, Escucha entrecortada. Hay problemas de conexión. Se le escucha. Sí se le escuchó. Escribiendo mientras que habla, profe. ¿Ah? O sea, bueno, ya ahí quedó más clara la nota, ¿no? Ahorita Ya, entonces está clara esta parte, ¿no? Profe, hablando no se le escucha. Ya, bueno. Ya en el chat les escribí la observación del grupo, ¿no? Ya, vamos
Ya para el primer grupo, las preguntas vamos